Hola jóvenes, el día de hoy vamos a aprender cómo resolver problemas de monopolio multiproducto. ¿A qué nos referimos con monopolio multiproducto? Cuando el monopolista vende varios productos y en cada uno de esos productos tiene poder monopólico, es decir, es el único que vende cada uno de esos productos. Vamos a sintetizar o simplificar los problemas suponiendo que nada más vende dos productos, ¿ok? Y aquí nos va a aparecer la complicación de qué sucede cuando las demandas de los bienes y los costos de producción pueden estar interrelacionados, es decir, que pueden ser productos complementos o productos sustitutos. Y vamos a analizar qué sucede en cada uno de esos casos. Para comenzar, primero vamos a ver las condiciones iniciales del modelo monopolista. Supongamos que una empresa produce dos productos. La empresa es monopolista para cada uno de esos productos, es decir, es la única que vende esos productos. La empresa monopolista elige un precio para cada uno de esos productos, va a elegir el precio 1 y el precio 2. Y además la demanda del producto depende de ambos precios, es decir, si tiene producto 1 y producto 2, el precio 1 va a depender, perdón, la demanda del producto 1 va a depender tanto del precio del producto 1 como del precio del producto 2. Y también para el producto 2, la demanda del producto 2 va a depender del precio del producto 1 y del precio del producto 2. Y asimismo los costos de producción. ¿Ok? Y a lo que les comentaba, a menudo las empresas venden un conjunto de productos, los cuales pueden ser o sustitutos, es decir, la demanda del producto Y depende o varía dependiendo de cuánto varía el precio del producto J. Si es positivo, son sustitutos. Es decir, supongamos una, una agencia de automóviles, vende varios tipos de automóviles. Si una persona va a comprar un automóvil, pues tiene que elegir entre varios, es decir, son sustitutos. Si compra uno, no puede comprar el otro o viceversa. Pero ¿qué tal si ella quiere un auto y le aumenta su precio? ¿Qué va a pasar? Pues va a dejar de consumir ese auto y se va a ir a consumir otro. Y ahí vemos cómo cuando aumenta el precio de un auto, se ve beneficiada la demanda del otro auto. A eso se refiere con sustitutos y con esta derivada que aparece aquí. Se aumenta el precio del producto J, pero aumenta la demanda del producto Y. ¿Ok? Y si son complementarios, ahí la derivada es negativa. Por ejemplo, hablando de autos, sí, son las llantas y los autos. Ok, quiero un auto, pero resulta que sus llantas son exclusivas y son muy caras. Entonces, si aumenta el precio de esas llantas, probablemente pues la gente ya no demande ese auto. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí está muy bonito y todo, pero sustituirle las llantas o cambiarle las llantas nos va a salir muy caro. O podemos estar hablando de dos bienes que no están relacionados y ahí pues la derivada pues sería cero. No se afecta uno con el otro. Vamos a comenzar con ejemplos numéricos. Vamos a ver primero uno de ejemplo de bienes complementarios. Supondremos que cierta empresa es un mercado monopolista en dos mercados. Estos mercados están relacionados. La demanda de los bienes 1 y 2 son. La demanda del bien 1 depende, perdón, la demanda del bien 1 es igual a 100 menos 2P1 menos P2. Y la demanda del bien 2 es igual a 100 menos 2P1 menos P1. Aquí, si se dan cuenta, son bienes complementarios. ¿Por qué vimos o cómo determinamos que es un bien complementario? Les decía, si al aumentar el precio del producto 2 se reduce la demanda del producto 1, quiere decir que son complementarios. Eso lo vemos con este signo que está aquí. Pero igual, si ustedes derivan esta función, 100 menos 2P1
con respecto al P2 nos da -1. Quiere decir que cada vez que aumente el precio del producto 2, la demanda del producto 1 se reduce en una unidad. Y lo mismo sucede para el producto 2. Cada vez que aumenta el precio del producto 1 en una unidad, la demanda del producto 2 se reduce en una unidad también. Entonces aquí comprobamos que son bienes complementarios. El incremento en el precio de cualquiera de los bienes reduce la demanda del otro. ¿Ok? Entonces asumimos que son dos bienes, estas son las demandas de cada uno, y los costos de producir cada uno de esos bienes son estos. El costo es igual a 1/2 de QI al cuadrado. ¿Qué me refiero con QI? Si estoy hablando de la demanda del bien 1 o del producto 1, el costo va a ser igual a 1/2 de Q1 al cuadrado. Si estoy hablando del producto 2, el costo va a ser C igual a 1/2 de Q2 al cuadrado. ¿Ok? Y vamos a resolver dos preguntas. La primera dice, ¿qué precios pondrían dos empresas independientes, una produciendo el bien 1 y la otra el bien 2? Es decir, si hubiera dos empresas y una produce el bien 1, ¿qué precio le va a poner al producto? Y si otra produjera y vendiera el bien 2, ¿qué precio le pondría a ese producto? Y ya lo resolvemos. Lo vamos a resolver como el problema de monopolio. Y ya luego vamos a ver qué pasa si es una sola empresa la que vende los dos productos. O si esas dos empresas se unieran en una sola empresa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los precios de esos productos? Esto se los voy a resolver en el pizarrón y vamos a ver los resultados. Entonces, es primero ver qué pasa cuando son dos empresas separadas y luego qué pasa cuando se unen en una sola. Y son bienes complementarios. Bueno, antes de comenzarles a explicar el problema, les puse este circulito aquí para no escribir porque aquí no se me va a ver lo que escribo por la luz. Nosotros en las clases anteriores hemos maximizado de esta manera. Beneficio es igual a precio por cantidad, que era este ingreso total, menos costo total. ¿Ok? Todo en términos de Q, porque derivábamos el beneficio con respecto a Q. La derivada que sacábamos era derivada del beneficio con respecto a Q, igualábamos a C y despejábamos la Q. Otra manera de hacerlo es de esta forma. Igual es ingreso total y este sigue siendo costo total. La única diferencia es que ahora en lugar de tener la Q, vamos a tener todo en términos de P. Es decir, recuerdan que antes ustedes transformaban la ecuación de demanda, donde la Q la volteaban para que subiera P igual a tanto. Ahora no vamos a hacer eso. Ahora vamos a mantener la Q como está en términos de P y donde aparezca la Q vamos a poner toda esa ecuación. ¿Ok? Ya numéricamente se les va a hacer más fácil. Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula. Si la quieren escribir, es maximizar el beneficio, que es igual precio por cantidad, que es el ingreso total, menos el costo total que nos dé ya el ejercicio. Y lo que vamos a hacer es derivar el beneficio con respecto a P. Y vamos a tener los precios. Ahorita que veamos el ejemplo para la empresa 1, pues va a ser derivar con respecto al precio 1, y cuando veamos la de la empresa 2, va a ser derivar con respecto al precio 2. Y ya cuando sea integrada, derivar con respecto al precio 1 y precio 2. Ok, les voy a borrar para escribirle los problemas.
Dice Q1 es igual a 100 menos 2P1 menos P2. Y Q2 es igual a 100 menos 2P2 menos P1. El costo, voy a poner que el costo de la empresa 1 es 1/2 de Q1 al cuadrado. Y el precio de la 2 es 1/2 de Q2 al cuadrado. ¿Por qué lo separé? Porque al inicio me pregunta qué pasaría si fueran independientes. Entonces serían dos empresas. Okay, vamos a suponer que para el primero va a maximizar la empresa 1. Estoy resolviendo el inciso A, ¿no? Cuando dice qué precios podrían dos empresas independientes. La empresa 1, ¿qué quiere la empresa 1? Quiere maximizar su beneficio, que es igual a precio por la cantidad 1 menos el costo de Q, que está en términos de P1 y P2. Y lo que va a hacer es derivar el precio 1. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Cuánto es P? Ahora sí voy a poner P, la pura letrita. La que voy a poner la ecuación ahora es la Q, y sería para la empresa 1, la Q1. Que es 100 menos 2P1 menos P2. ¿Ok? Menos el costo de esa empresa. ¿Cuál es? Este es el costo de la empresa 1, que es 1/2 de Q1 al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí tendrías P y tendría Q. Lo que voy a hacer es donde me aparezca la Q1, voy a sustituir la función para que todo el ejercicio, toda la ecuación esté en términos de P nada más. Dice Q1 al cuadrado, entonces sería esto de aquí, 100 menos 2P1 menos P2 al cuadrado. Esa sería mi función de beneficios para la empresa 1. ¿Y qué quiere hacer la empresa 1? Quiere maximizar esos beneficios encontrando el precio del producto 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar. Voy a derivar la función de beneficios con respecto a P1. ¿Y cuánto es? Bueno, me faltó ponerle aquí P1, P1, P1. Si quieren, antes de eso, les voy a simplificar esta para que se les haga más fácil derivarla. Pues nuevamente, esto es igual 100P1 menos 2P1 al cuadrado menos P1, P2. Y esa sí la voy a dejar así como está. 100 menos 2P1 menos P2 al cuadrado. Ahora sí voy a sacar la derivada. La derivada de P1 y todo esto es 100. 2 por 2, 4 por P1 menos P2. Todo eso es la derivada de la primera parte. La siguiente parte, ¿cómo se deriva? Es una función elevada a una potencia. ¿Se acuerdan? Se baja la potencia. Se multiplica por aquí.
se pone todo lo que está dentro del paréntesis, tal cual. Se le quita un 1 al exponente de la potencia, o sea, aquí ya sería 2 menos 1, y se le saca la derivada a lo que está dentro del paréntesis. Con respecto a P1, ¿cuánto sería? Menos 2. Y lo igualamos a 0. Esa es la derivada de la función de beneficios. Vamos a ver qué podemos simplificar. Es igual a 100 menos 4P1 menos P2. Este se va con este. Sigue siendo menos 100. Menos y menos da más. Pues P1 menos y menos da más P2. Pero me faltó multiplicarlo por este menos. Este menos 2 está multiplicando a todo. Déjenme borrarlo aquí. Nuevamente es menos por más por menos. Sería más 200. Menos por menos por menos. Sería menos 4P1. Menos por menos por menos. Sería menos 2P2 igual a 0. ¿Ok? Esa sería la derivada. Ahora vamos a ver qué podemos unir. ¿100 más 200 son 300? Todo eso se los voy a poner de este lado. Es igual a 300. ¿Cuántas P1 hay? 4P1, 4P1, sería menos 8P1. Y P2, menos P2, menos 2P2, sería menos 3P2. Y eso es igual a 0. Es la derivada del beneficio 1 con respecto a P1. Ya lo resolvimos para la empresa 1. Les voy a volver a repetir qué hicimos. Pusimos la función de beneficios, que es ingreso total menos el costo total. Ahora les decía que la función de demanda la vamos a escribir tal cual. La que vamos a sustituir ahora por una función es la Q. El precio, así lo vamos a dejar. Como es la empresa 1, es precio 1, pues vamos a poner precio 1. Por la demanda de bien 1, que es 100 menos 2P1 menos 2P2. Menos el costo total de la empresa 1, que sería esta, 1/2 de Q1 al cuadrado. Ya lo tengo. ¿Qué hice enseguida? Como aquí tengo P y aquí tengo Q, y yo lo que quiero es encontrar la P, sustituir la Q. En lugar de poner la Q, puse la función que tengo de Q, que es 100 menos 2P1 menos P2 al cuadrado. Luego, ¿qué hice? Simplifiqué, multipliqué el P1 por todo esto, 100P1 menos 2P1 al cuadrado menos P1 P2. Y este sí lo dejé, que luego derivé. Con respecto a P1, la derivada de P1 es 100, la derivada de P1 es menos 4P1, la derivada de P1 es menos P2, y la derivada de esta es, el 1/2 lo dejo igual, bajo el exponente, multiplico aquí, pongo lo que está entre paréntesis tal cual, al exponente le quito 1 y derivo todo lo que está dentro del paréntesis con respecto a P1, en este caso sería menos 2, igual a 0. Ya luego, pues sigo reduciendo. Este 100 menos 4P1 menos P2 lo dejo tal cual. Lo que simplifiqué fue de este lado. El 1/2 se va con el 2. Y este menos 2 que tengo acá al lado, lo multipliqué por cada uno de los términos que está entre paréntesis. Menos 2 por 100, menos 100, 200. Menos 2 por menos 2 por menos 4P1. Menos 2 por menos P2
por menos, menos 2P2. Ya uní términos semejantes, 100 con 200 es 300, menos 4 menos 4P1 menos 8, menos P2 menos 2P2, menos 3P2, igual a 0. Eso es para la empresa 1 y así lo voy a dejar este momento. Nada más voy a dejar su derivada ahí. Voy a hacer lo mismo para la empresa 2. Entonces voy a borrar todo esto. Anótenlo hasta aquí. Lo voy a borrar y lo voy a hacer para la empresa 2. Queremos maximizar el beneficio de la empresa 2 encontrando el precio del producto 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el precio 2 por la cantidad 2. Está en términos de precio 1 y precio 2. Menos el costo total de la empresa 2. ¿Ok? En términos de precio 1 y precio 2. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? El precio 2 así lo dejo. Lo que voy a poner es la función de la demanda. Es 100 menos 2P2 menos P1 menos, si se dan cuenta, son las mismas funciones. Por eso nos va a salir una ecuación similar. Y voy a hacer enseguida 2P2 menos P1. Y aquí en lugar de poner Q2, voy a poner la función del Q2. ¿Y qué más? Ahora voy a lo voy a terminar de multiplicar aquí. 100P2 menos 2P2 al cuadrado menos P1 P2 menos 1 medio por 100 2P2 menos P1 al cuadrado. Ahí está. Les decía, son funciones homogéneas. Q1 es igual a 100 menos 2P1 menos P2. Y cuando es la Q2, donde está el P1 está P2 y donde está P2 está el P1. ¿Ok? Y aquí, antes derivamos con respecto al P1 para la empresa 1, ahora vamos a derivar con respecto al precio 2. ¿Y cuánto nos da? 100 menos 4P2 menos P1 menos 1 medio que multiplica el 2, está en el exponente, por todo esto que está entre paréntesis, y por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería menos 2. Esto es igual a 100, esto lo voy a dejar todo igual. Este recuerden se va con este. El menos aquí sigue manteniéndose este signo negativo. Este menos vamos a multiplicar a cada uno de estos elementos, ¿no? Menos por 100, menos 100. Por menos 2, 200, positivo. Menos por menos, positivo. Por menos, negativo. Entonces, 2 por 2, 4. P2. Menos por menos, positivo. Por menos, negativo. Menos 2P1 igual a 0. ¿Qué términos puedo unir? 100 y 200. Menos 4 y menos 4. Menos 1 y menos 2P1. Esta sería la derivada del 2 con respecto a P2. Si se dan cuenta, aquí se quedan similares.
donde está el P1 en la ecuación 1, en la ecuación 2 estaría P2. 300, 300, menos 8P1, menos 8P2, menos 3P2, menos 3P1, igual a 0. Este es de la empresa 1 y este es de la empresa 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar cualquiera de las dos, ya sea que despejemos el P1 de aquí o el P2 y lo vamos a sustituir en la de la empresa 2. ¿Vale? Entonces, esto es para la empresa 2. Empresa 2. Lo tienen anotado, le ponen en pausa el video. Les voy a anotar esas ecuaciones aquí. La 1 es 300 menos 8P1 menos 3P2 igual a 0. Y la 2 es 300 menos 8P2 menos 3P1 igual a 0. ¿Ok? Son las mismas de estas que les voy a borrar. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Qué pueden hacer? Despejar, como por ejemplo vamos a despejar P1 de la ecuación 1. ¿Cuánto nos va a quedar? 300 menos 3P2 es igual a 8P1. 300 menos 3P2 sobre 8 es igual a P1. ¿Ok? Y ahora, este P1 lo vamos a sustituir en la 2. Donde esté el P1 vamos a poner esto que está aquí. 300 menos 8P2 menos 3 por, ya no vamos a poner P1, vamos a poner lo que encontramos. 300 menos 3 entre 8 igual a 0. ¿Cuánto nos da? 300 menos 8P2 menos 3 por 3, 9, 900 entre 8 más 9 entre 8 P2 es igual a 0. Vamos a sacar, vamos a sumar todo lo que sea igual. 300 menos 900 sobre 8. Déjenme sacar una calculadora porque resolviéndolo me da que el P2 es igual a 27.27. Y es lo mismo que me da el P1, 27.27. Para simplificar entonces, cuando ustedes vean que son unas ecuaciones simétricas, es decir, cuando es para la empresa 1, donde está el P1, y para la empresa 2, donde está el P1, está el P2, o sea que son iguales, nada más cambiadas las letritas, van a asumir que P1 es igual a P2. Siempre, cuando sean ecuaciones simétricas. ¿Ok? Y así sería más sencillo.
Por ejemplo, si ustedes desde un inicio asumen que P1 es igual a P2, pues ya en la segunda ponen 300 menos 8 P2 menos 3. Como P1 es igual a P2, ponen P2 igual a 0. 300 menos 11 P2 es igual a 0. Les daría lo mismo que si hacen todos estos pasos de aquí. Sería más simple. Entonces, cuando la respuesta al inciso A se les pregunta qué precios pondrían las empresas independientes, el precio 1 sería 27.7 y el precio 2 también sería 27.7. ¿Qué hicimos? Derivamos como si fueran empresas por separado, pero tomando en cuenta que ahora vamos a derivar con respecto a P. ¿Ok? Con respecto a P. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el inciso B, que dice, ¿qué pasaría si fuera una sola empresa integrada? Lo único que vamos a hacer es que vamos a poner toda la ecuación de beneficios para una sola empresa. Les voy a borrar, lo pueden anotar. Si fuera una sola empresa la que vendiera los dos productos, vamos a maximizar el beneficio de esa empresa, pero encontrando P1 y P2. ¿Okay? Y el beneficio sería P1 por Q1 menos el costo de 1 más P2 por Q2 menos el costo del 2. ¿Ok? Nosotros ya tenemos todo en términos de P. Pues vamos a sustituir esta ecuación de aquí en términos de P. El beneficio de ese monopolista, ¿cuál sería? Sería entonces precio 1 por la demanda 1, que era 100 menos 2P1 menos P2, dice menos el costo del producto 1, que es un medio de 100 menos 2P1 menos P2 al cuadrado. Estoy poniendo aquí todo lo que le pusimos a la empresa 1 cuando la maximizamos sola. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es sumarle toda la ecuación que le pusimos a la empresa 2 cuando la maximizamos sola. ¿De acuerdo? Si fuera una sola empresa, ella vendería los dos productos, entonces tendría beneficios por el producto 1 y beneficios por el producto 2. ¿Ok? La única diferencia es que ahora vamos a derivar, vamos a hacer dos derivadas. Una con respecto al precio 1 y otra con respecto al precio 2 para una sola empresa. O sea, esa empresa tiene que decidir los dos precios.
Bueno, antes de derivar les voy a simplificar aquí arriba para que vean de dónde sale cada cosa. Lo único que hice aquí fue multiplicar el precio 1 por la Q1, el precio 2 por la Q2, todo lo demás lo dejé igual. Ahora sí voy a derivar con respecto a P1. ¿Cuál es la derivada de toda esta ecuación con respecto a P1? 100 menos 4P1 menos P2 ¿ok? De este lado la derivada de P1 es 0, P1 es 0, la derivada de P1 es menos P2, la derivada de P1 tengo que hacer lo mismo, es menos 1/2, se baja el 2, la derivada de todo esto con respecto al P1 sería menos 1. Y toda esta ecuación verde la tengo que igualar a 0, ¿no? Todas las derivadas las igualo a 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar. ¿Qué términos puedo simplificar? Este 100 es igual menos 4P1 menos P2. Este se va con este. Aquí termina 200 menos por menos por menos 4P1 menos por menos por menos 2P2. Este P2 queda igual. Este también se va. Y aquí es menos y menos es positivo. Este menos está multiplicando a este menos que está acá. Y a su vez a todo lo que está entre paréntesis. Entonces menos y menos nada más. Voy a dejar todo lo que está entre paréntesis tal cual. ¿Ok? Recapitulando entonces, ¿qué hice? Si la empresa vende ella los dos productos, pues su beneficio sería el precio del producto 1 por la cantidad del producto 1 menos el costo del producto 1. Y aparte, más el precio del producto 2 por la demanda del producto 2 menos el costo del producto 2. Como ella vende los dos productos, quiere determinar cuál es el precio 1 y cuál es el precio 2. Entonces voy a derivar toda esa función con respecto al precio 1 y luego con respecto al precio 2. Ya encontré la derivada del precio 1, que es todo esto. 100 menos 4P1 menos P2 más 200 menos 4P1 menos 2P2 menos P2 menos 100 menos 2P2 menos 1. ¿Qué tanto puedo unir ahí? 100, 200, 100. Aquí es positivo, ¿no? Este de aquí es positivo. De 100, 200 y 100 son 400. Menos 4P1, menos 4P1 y menos P1 son menos 4 y menos 1. Son menos 9P1. ¿Cuántas P2 hay? Menos 1, menos 2, menos 1 van menos 4, menos 6. Esa sería la derivada con respecto al precio 1. Entonces, 400 menos 9P1 menos 6P2 igual a 0. ¿Ok?
con respecto, perdón, aquí es derivada con respecto al precio 2, ¿cuánto sería? Ahora voy a derivar toda esta, la negra que está aquí, con respecto al precio 2. Derivada al precio 2, 0, derivada al precio 2, 0, derivada al precio 2. ¿No pinta? Tampoco. Derivada con respecto al precio 2, esto es 0. Derivada con respecto al precio 2 de esto es 0. Derivada con respecto al precio 2 menos precio 1. Todo esto, como es una función elevada a la 1 potencia, tengo que hacer toda la derivada, ¿no? La misma que ya les expliqué. Le quito un 1 al exponente y se deriva lo de adentro. Ahora estoy derivando con respecto al precio 2. Entonces es menos 1. Ahora la otra. ¿Cuánto se deriva con respecto al precio 2? 100. Con respecto al precio 2. Con respecto al precio 2. Con respecto al precio 2. Igual a 0. Este se va con este. Y otra vez menos y menos da más. Entonces va a ser más 100 menos 2p1 menos p2 más 100 menos 4p2 menos p1. Este se va con este. Menos y menos da más. 200 menos 4p2 menos 2p1 igual a 0. 1 términos, 100, 100 y 200 son 400 menos, ¿cuántos p1 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, ¿cuántos p1? 1, menos 3, menos 4, menos 6. ¿Y cuántas p2? Menos 1, menos 5, menos 9. Si se dan cuenta, otra vez son homogéneas, esta y esta. Esta es la 1, esta es la 2. ¿Qué voy a hacer? Sustituyo una variable de una, que sea la P1 de aquí, y lo que me dé lo sustituyo en la 2, o al revés. O simplificar, como vemos que son homogéneas, por homogeneidad sabemos que P1 es igual a P2. Lo vamos a poner aquí. Como 1 y 2 son homogéneas, son funciones homogéneas, nada más cuando den iguales, ¿no? En algunos problemas no necesariamente van a dar así igual. Nada más cuando son exactamente así, donde el P1 acá sea igual al P2 y acá así, podemos asumir esta igualdad. De lo contrario, haríamos ese paso que les comento, despejar el P1 de aquí, tener una ecuación con respecto al P2 y sustituir acá. Pero para simplificar ahorita, P1 va a ser igual a P2. Anoten hasta ahí. Les voy a borrar. Voy a dejar las dos ecuaciones.
Ok, entonces como ya sé que P1 es igual a P2, en cualquiera de las dos lo puedo sustituir. Entonces la 1, ¿cómo quedaría? Quedaría 400 menos 9P1 menos 6P1. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que P1 es igual a P2, que aquí es P2, y igual a poner P1. Entonces 400 menos 15P1 es igual a 0. P1 es igual a 400 entre 15, daría 26.67. Y como estamos asumiendo esto de acá de arriba, quiere decir que P2 también es 26.67. Entonces, ¿qué podemos ver, muchachos? ¿Qué podemos ver cuando la empresa, una sola empresa, vende los dos productos? ¿Cuál es la diferencia a cuando diferentes empresas venden el producto? La respuesta del primer inciso, donde cada una, en el inciso A, salió que precio 1 igual a precio 2 y era igual a 27.27. Y en el inciso B nos salió que igual precio 1 es igual a precio 2, pero el precio era un poco más bajo. ¿Ok? Esto era con empresas separadas. Y esto era con monopolio multiproducto. ¿Qué sucede? Es interesante notar entonces que la empresa monopolio integrada tiene incentivos a poner precios más bajos que cuando se venden los bienes solos. En este caso, cuando son bienes complementarios. ¿Ok? Cuando son complementarios y una empresa multiproducto monopolio vende bienes complementarios, los vende a un precio más barato que si dos empresas por separado vendieran esos productos. Eso se los tengo en una diapositiva aquí, miren, se los voy a poner. Este es el ejercicio que hicimos. Aquí en las diapositivas pues no vienen las respuestas. Y aquí está. La idea es que cuando los productos son complementarios, ejercen una externalidad positiva unos sobre otros, externalidad que el monopolista internaliza bajando el precio de los bienes. Por lo que, si los productos los vendieran dos monopolistas diferentes, los consumidores tendrían que pagar más por los bienes. ¿Ok? Eso es cuando son bienes complementarios. Ahora vamos a ver qué pasa si los bienes son sustitutos. Es lo mismo, muchachos. La única diferencia ahora es el signo. Si se dan cuenta, casi son las mismas funciones de demanda. Lo único que aquí hay un signo positivo y aquí hay un signo positivo. En las ecuaciones pasadas había un signo negativo y un signo negativo. Vamos a hacer lo mismo. Dice, ¿qué precios pondrían dos empresas independientes? Vamos a maximizar para la empresa 1 con Q1 y costos estos. Vamos a maximizar para la empresa 2 con Q2 y estos costos. Y luego vamos a ver para las empresas juntas. Entonces vamos otra vez al pizarrón.
Ok, entonces voy a hacer ese ejercicio otra vez, pero ahora cuando son sustitutos. Entonces tenemos que ya no pintan estos pulmones. 1 es igual a 100 menos 2P1 más P2. Q2 es igual a 100 menos 2P2 más P1. Y el costo es para la empresa 1, no, para el producto 1 es C1 es igual a 1 medio de Q1 al cuadrado y C2 1 medio de Q2 al cuadrado. Si se dan cuenta, son casi idénticas a las pasadas. Lo único que cambia es el signo. Cuando son complementos aquí es negativo, cuando hay sustitutos se aumenta el precio del otro producto, quiere decir que el de este producto la demanda aumenta. Es decir, en el caso de los carros que les decía, se aumenta un tipo de marca de carro, mi demanda va a aumentar. ¿Por qué? Porque está más caro el otro carro que el mío. Entonces, no necesariamente que el mío, sino que son dos productos, se aumenta el precio del otro. Yo, no sé, café y té. Yo estoy acostumbrada a tomar café, pero si aumenta mucho el precio del café, yo lo dejo de consumir y consumo más té. ¿Ok? Eso se refiere con este signo. ¿Qué vamos a hacer? Las mismas preguntas. ¿Qué pasaría si fueran dos empresas separadas? Pues serían dos separadas y sería para la empresa 1, maximizar el precio 1. Beneficio 1 va a ser P por Q. Vamos a sustituir esto de aquí en donde aparezca la Q siempre. Ya no la vamos a voltear, ahora vamos a mantener toda esa ecuación, acuérdense. El precio lo dejo así tal cual con una letra y en lugar de poner aquí es precio 1, Q1, T1, todo para la empresa 1. Entonces precio 1 por la Q1 que vale 100 menos 2T1 más T2 menos el costo 1 es 1 medio de Q1 al cuadrado. P1 por 100, 100 P1. 2P1 por P1, 2P1 al cuadrado. P1 por P2, P1 por 2. Un medio, en lugar de poner Q1, pongo lo que vale Q1. 100 menos 2P1 más P2 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora que sigue, voy a derivar. La derivada del beneficio 1 con respecto al precio 1, que sería, aquí es 100 menos 4P1 más P2 menos 1 medio por 2 por 100 menos 2P1 más P2. La derivada de lo de adentro menos 2. Voy a simplificar. Menos 4P1 más P2 menos 1, bueno, menos 1 medio, con eso se va. 100 menos 2P1 más P2 por menos 2 igual a 0. ¿Cuánto queda? 100 menos 4P1 más P2 menos y menos da más 200 menos y menos y menos 4P1 menos y más y menos más 2P2 igual a 0. ¿Cuáles son iguales? 100 y 200 son 300
menos 4P1 menos 4P1 menos 8P1 más 3P2 igual a 0. ¿Okay? Esto sería para la empresa 1 subderivada. Si hacemos lo mismo para la empresa 2, nos va a quedar igual. Bueno, una función homogénea, no exactamente igual, pero homogénea. Maximizar el precio 2, el beneficio 2, que va a ser precio 2 por Q2 menos el costo 2. Precio 2 por 100 menos 2P2 más P1 menos 1/2 de Q2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces el beneficio 2 va a ser 100P2 menos 2P2 al cuadrado más P1 por P2 menos 1/2. En lugar de poner Q2, voy a poner lo cual es la función de Q2, que es, vamos a ver si me cabe, todo eso al cuadrado. Eso voy a volver a poner. Esta es la ecuación que quiero yo maximizar. ¿Y qué quiero hacer? Voy a derivar esto con respecto al precio 2. Y como son funciones homogéneas, muchachos, me va a dar exactamente igual que esta, solo que donde esté precio 1 va a ser precio 2, donde está precio 2 está precio 1. Ustedes lo comprueban haciendo todo esto, que les va a dar 300 menos 8P2 más 3P1 igual a 0. Ustedes hagan todos estos pasos para que verifiquen que sí les dio esto. Entonces, ¿qué sigue? Acuérdense, tenemos dos funciones, son homogéneas. Entonces, por asimetría, vamos a asumir que P1 es igual a P2. Lo pueden escribir ustedes. Esta es la 1, esta es la 2. P1 igual a P2. Entonces, la 1, ¿cómo queda? Queda que 300 menos 8P1 más 3P1 es igual a 0. 300 menos 8 más 3 menos 5P1 es igual a 0. 300 es igual a 5P1, entonces el precio 1 aquí es igual. 300 entre 5 es igual a 60 y este es igual al precio 2. Cuando son dos empresas que venden por separado, la empresa 1 vende producto 1, la empresa 2 vende producto 2, cada una le pone un precio de 60. ¿Okay? Cada una lo vende a 60 pesos. Vamos a ver qué sucede si es una sola empresa la que vende los dos productos. ¿Okay? ¿Qué pasa si las dos se unieran en un solo monopolio y vendiera los dos productos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando era una empresa monopolista que vendía bienes complementarios. Les anoten eso, lo voy a borrar. Voy a poner
No sirve. Si fuera una empresa conjunta, la empresa debería maximizar precio 1 y precio 2 y sus beneficios, ¿cómo serían? Beneficios serían precio 1 que multiplica la Q1 y la Q1 era 100 menos 2P1 más P2. Pues todo esto era la Q1 menos el costo 1 era 1/2 de 100 menos 2P1 más P2 al cuadrado. Acuérdense que esto era el costo que era igual a 1/2 de Q1 al cuadrado. ¿Ok? Y le sumamos para el producto 2 más el precio 2 por el producto, la demanda del 2 que es 100 menos 2P1 más P2 menos 1/2 por 100, bueno, aquí es P2, perdón. P1 menos 1/2 que va a multiplicar a 100 menos 2P2 menos P1 al cuadrado. Bueno, no me cabe ahí, pero eso dice, ¿no? ¿Y cómo quedaría el beneficio de esta empresa? Perdón, aquí es más. Eso es más. Acuérdense, Q1, precio 1 por Q1 menos el costo 1. Precio 2 por Q2 menos el costo 2. Eso dice. Ahora lo único que hice fue multiplicar. Este por este, 100 por P1, 100 P1, menos 2 P1 por P1, menos 2 P1 al cuadrado. P1 por P2, P1 P2. Menos 1/2 por 100 menos 2 P1, eso lo dejé tal cual. Acá se multipliqué 100 por P2, menos 2P2 por P2, más P1 por P2, y lo último lo dejé igual también. Este es un menos, ¿no? Okay. Déjenme traer otro plumón. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar esta función con respecto al precio 1 y voy a derivar esa función con respecto al precio 2. ¿Okay? Con respecto al precio 1, ¿cuánto es? 100 menos 4P1 más P2 acuérdense, es una función elevada a la potencia, esto se baja, se multiplica por el 1/2, se pone todo lo que está entre paréntesis, se le quita un 1 al exponente y se deriva todo lo de la función. Derivada de P1, 0, derivada de P1, 0, derivada de P1 más P2
Y la última se hace lo mismo. 1/2 por 2, 100 menos 2p2 más p1 por la derivada, que sería 1. Ahora voy a unir términos semejantes. Voy a simplificar. 100 menos 4p1 más p2, este se va con este. Me queda menos 100 por 2. Me queda 200. Menos por menos 2p1 por menos 2. Menos 4p1. Menos por menos, menos por menos más. 2p2 más p2, esto se va con esta otra vez, menos 100, menos y menos, ¿listo? Voy a unir términos, menos 100, más 200, menos 100, este se va con este, y me queda 200. Menos 4, menos 4, menos 1, menos 9p1. Bueno, 2 positivos, más 2 son 3, 4, 5 y 6. 200 menos 9p1 más 6p2. Lo derivamos con respecto al precio 2. Nos va a quedar, bueno, ustedes hagan todos estos pasos. ¿Okay? Todo esto por las funciones que son homogéneas, esta y la de costos, ¿no? ¿Qué sigue? P1 es igual a P2. Menos 9 más 6. Y 200 entre 6, perdón, entre 3 me da 66.67. 66.67, que sería igual al precio 2. En este caso son bienes sustitutos. Cuando eran empresas por separadas, nos daba que el precio en el inciso A, ¿fueron? Empresas separadas, ponían un precio cada una de 60. Precio 1 y precio 2 eran iguales a 60. Pero ¿qué pasa si son una sola empresa, un solo monopolio que vende varios productos? Ahí el monopolio lo vende más caro. Cada uno lo vende a 66.67. Lo vende una misma empresa. Y fuera la única empresa que lo vendiera. A diferencia de cuando son sustitutos, cuando es monopolio multiproducto, vende más caro el producto que si lo vendieran dos empresas por separadas. Y cuando eran complementos, ¿se acuerdan?
Cuando era complementos, el monopolio los vendía más baratos que si fueran dos empresas por separado. Les voy a presentar nuevamente la diapositiva. Este es el ejemplo de cuando son bienes sustitutos, que ya acabamos de hacer. ¿Qué precios pondrían dos empresas independientes? 60. 60 el bien 1, 60 el bien 2. ¿Qué precio pondría una empresa integrada? 66.67. Cuando los bienes son sustitutos, la externalidad que ejercen es negativa y el monopolio la internaliza subiendo el precio de ambos bienes. ¿Ok? Entonces, si los productos fueran vendidos por dos monopolistas diferentes, los consumidores pagarían menos que si los vendiera una única empresa. ¿Vale? Ahorita, si lo venden dos monopolistas separados, 60 cada uno, y si lo vende una sola empresa, 66 cada uno, 66.67. Y si fueran productos independientes, mis hijos, eso no vamos a ver un ejercicio. ¿Por qué? Porque si fueran productos independientes, sería igual, sería el mismo precio si lo venden dos monopolistas separados o un solo monopolista. Porque es igual al beneficio 1 más el beneficio 2. Si nosotros sacamos con empresas separadas y luego lo sumamos, los dos beneficios, nos saldría igual que si deriváramos solo para una sola empresa, porque son independientes. Porque el precio de uno no afecta al producto, a la demanda del otro producto. Pues estos son los ejemplos que les quería poner. Entonces, ahí les voy a dejar unos ejercicios de tarea. Trátenos de realizar y cualquier duda lo vemos en la siguiente clase. Están los ejercicios al final de las diapositivas.